¡Atención! Que va a empezar el Gran Premio de España. ¡Ole, ole y ole! Bueno, vemos que ha empezado la clasificación, pero como estamos en España, esta clasificación trata de hacer la mejor tortilla de patatas del mundo. El piloto que consiga hacer la mejor tortilla de todas se llevará la pole, que seguramente sea Magic Alonso. Y no lo digo yo, lo dice el público. Mirad el apoyo que le dan a Magic Alonso en las gradas. Que por cierto, si queréis poner vuestra foto en la grada, podéis hacerlo desde Really3D.net. Mira qué listo que es Norris. Se ha ido junto a su amigo Carlos Sainz para que le explique bien cómo se hace una tortilla de patatas, ya que Carlos sabe hacerla bien. ¡Ole tú, Carlos! ¡No! ¿Pero qué haces, Sargent? No le preguntes a Ocon, que los consejos que te va a dar no te van a servir para hacer la pole. Vas a hacer una tortilla malísima con sus consejos. En fin, vemos como Magic Alonso está haciendo una pedazo de tortilla que, madre mía, qué pintaza. Seguramente pueda conseguir la pole con ella. Vaya, veremos qué está tramando el trampuchero de Verstappen, que, bueno, ha hecho una tortilla con cebolla, que, bueno, está rica, así que por ahora no se va a la cárcel, pero tampoco a la pole. En fin, veamos qué tortilla ha hecho Sargent con los consejos de Ocon, que ¡no! Madre mía, ha hecho una tortilla francesa con salchichas de bolsa, de verdad, menudo asco. Yo no sé cómo puede estar contento con esa bazofia de comida que ha hecho. Aunque la verdad que te salva una cena, ¿eh? Pero bueno, y ese tortillón junto a un poquito de jamón, aceitunitas y vermut. ¿Pero esto quién la ha hecho? ¡Menuda maravilla de comida! ¡Ah! Que lo ha hecho Norris con los consejos de Carlos. ¡Madre mía! Menuda tortilla rica, junto a jamoncito, aceitunas y vermut. Por lo que la mini rueda de la pole para Norris y el mini pedal de freno por la bazofia de tortilla que ha hecho para Sargent. Pero bueno, que hoy es el día de la carrera. Vemos que ya es la hora y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla. Por lo que levanta la palanca, que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! Uy, cuidado, que Norris se ha dormido en la salida. Y claro, Russell y Verstappen le adelantan aprovechando esta situación y dejando al pobre Norris en tercera posición. Y mientras vemos como Carlos le pilla el berrufo a su compañero de equipo Leclerc y ole, le acaba de adelantar. ¡Ole tú, Carlos! Y bueno, creo que Leclerc muy contento no está con su compañero, porque creo que le está rozando el coche. Pero no sé, son cosas de equipo, yo aquí ya no entro. Y atención, ojo, cuidado, porque entra Russell a hacer una parada que seguramente sea rapidísima. ¡Y no! Pero si los mecánicos de Mercedes están bailando sevillanas. Claro, estamos en el Gran Premio de España, por lo que se ponen a bailar sevillanas y hacen que la parada de Russell sea malísima. Y mira, Carlos está dejando pasar a su compañero de equipo porque no le ha gustado como le ha adelantado antes. Así que venga, lo deja pasar para adelante. Ole tú, Carlos. Y wow, menuda batalla que tienen Russell y Norris en la pista para ver quién se queda delante de quién. Seguramente gane Norris esta batalla, pero qué locura que es esta.
¿Qué están haciendo Tsunoda y Hülkenberg en boxers? Que están corriendo muchísimo y eso no se puede. Al final los van a penalizar, ya verás. Y bueno, pero que el trampuchero de Verstappen se ha puesto un muelle gigante y por más que se acerque Norris no consigue recortarle tiempo. Eso no se vale. Y atención, ojo, cuidado, porque Albon se ha salido de la pista y está llenando todo de grava. ¡Eso tampoco se vale! En fin, la carrera ya se acaba y como es costumbre la gana el trampuchero de Verstappen seguido de Lando Norris y Lewis Hamilton. Y allá van los tres al podio, pero ¡oh, cuidado! Que hay dos puertas, una que lleva al podio y otra que lleva a la cárcel, pero ninguno entiende español, no saben por cuál entrar. Verstappen se está enfadando porque no entiende lo que ponen los carteles. Él quiere ir ya al podio y no entiende absolutamente nada. Así que nada, él se atreve a entrar en la primera puerta que crea, pero claro, pues se ha equivocado y se va directamente a la cárcel. Como debe ser. Eso te pasa por prisas. En fin, lancemos el mega ruletón y toca. Los españoles traducen. Así que los dos españoles que hay que saben lo que ponen en los carteles, que son Carlos y Alonso, acompañan a los ganadores directamente al podio porque a ellos sí saben qué puerta es la ganadora. Por lo que vemos a los tres últimos tocándole el himno a Magic Alonso y a Don Carlos Sainz porque ellos han ganado la carrera ya que han entrado al podio. ¡Qué grandes sois los dos! Seguro que ganaréis este mundial. ¡Qué grande eres, Magic! Y bueno, antes de acabar, quiero dar las gracias a todos mis Patreons. De verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo. También a toda la gente que os estáis suscribiendo, que sois un montón. Muchísimas gracias. Y si queréis apoyarme, podéis poner vuestra foto en la grada o tener una camiseta tan chula como esta entrando a really3d.net. También me podéis apoyar a través de PayPal o Bitcoin, que me donaron 5 euros en Bitcoin. Yo no me lo creo. Muchísimas gracias, de verdad. A ver si llegamos a 7 millones de euros, por ejemplo. Ah, bueno, al menos Verstappen aprovecha en la cárcel para estudiar un poquito y aprender que 2 y 10 no son el mismo número.